Imagina esta escena. Francia, enero de 1544. Los aposentos reales resplandecen con tapices y luz de velas, cálidos pero densos, impregnados del aliento y la tensión de los cortesanos que aguardan alguna señal de seguridad y certeza. Cuando por fin presentan al delfín, las campanas repican y las oraciones se elevan, pero la celebración resulta apagada, contenida, casi vacilante. El recién nacido es pequeño, inquietantemente pequeño. Su llanto suena débil y agudo, carente de la fuerza que se espera de un futuro rey de Francia. Las nodrizas intercambian miradas prudentes que jamás se atreven a explicar. Desde su primer aliento, Francisco de Valois encarna no el triunfo, sino la fragilidad. Es el primer hijo sobreviviente de Enrique II de Francia y Catalina de Medici, un matrimonio concebido para asegurar la estabilidad dinástica tras generaciones de temor e incertidumbre en la casa Valois. Sin embargo, su cuerpo no refleja esa confianza. De bebé sufre fiebres constantes, problemas digestivos y episodios de debilidad inexplicable. Los médicos de la corte lo llaman delicado, una palabra que oculta más de lo que aclara. En sus registros privados anotan inflamaciones recurrentes de garganta y oídos, crisis de dolor tan intensas que el niño grita inconsolable durante horas. La corte de los Valois conoce bien las sangres enfermizas, generaciones de uniones políticas, presiones implacables y enfermedades infantiles sin tratar han dejado cicatrices profundas. Francisco se desarrolla lentamente. Sus extremidades son finas, su postura vacilante. Pasa largos periodos en interiores, mientras los niños más fuertes montan a caballo y entrenan al aire libre. Sus tutores observan que se fatiga con rapidez, que su concentración se desvanece y que su rostro se torna pálido y sudoroso, incluso ante el menor esfuerzo. Sus oídos, a menudo inflamados, se tratan con aceites y cataplasmas, remedios que nada alivian y que disimulan la infección en lugar de curarla. Una breve pausa antes del siguiente capítulo. Suscríbete para más historias como esta y deja tu ciudad o país en los comentarios. Ayuda más de lo que imaginas. Ahora, continuemos. En su primera infancia, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Francisco soporta dolores de oídos repetidos, acompañados de fuertes dolores de cabeza, que se extienden por todo el cráneo. Por las noches, los sirvientes lo oyen sollozar suavemente, sujetándose un costado de la cabeza mientras intenta soportar el dolor. A veces, de su canal auditivo fluye un líquido fétido, una señal alarmante en una época que aún no comprende la infección bacteriana. Los médicos de la corte culpan al desequilibrio de los humores. Su solución es la sangría. El dolor siempre regresa. Catalina de Medici observa a su hijo con un miedo creciente. Ya ha perdido a otros hijos. Sabe cuán fácilmente los cuerpos reales pueden fallar bajo el peso de la seda, el ritual y la ceremonia. Exige vigilancia constante, convoca a más médicos, ordena oraciones y reliquias sagradas para la cámara del niño. Francisco crece rodeado no de juegos, sino de una atención obsesiva. Su infancia se convierte en un prolongado estudio médico disfrazado de educación principesca. A los 14 años lo casan con María, reina de Escocia, también una niña moldeada por la expectativa política. Su matrimonio está destinado a asegurar alianzas y producir herederos. En cambio, une a dos adolescentes incapaces aún de comprender lo que el matrimonio significa. Francisco, físicamente pequeño y poco desarrollado, muestra escaso interés o aptitud para la intimidad. Sus enfermedades crónicas persisten, estallando sin aviso. El estrés agrava las infecciones de oído, que se profundizan, se vuelven más frecuentes y dolorosas.
Cuando Enrique II muere repentinamente en 1559, Francia cae en la incertidumbre. Francisco asciende al trono con solo 15 años. La corona reposa sobre un cuerpo ya inflamado, exhausto y frágil. Es rey por título, no por fuerza. Desde el principio, incluso los rituales del poder lo agotan. Las apariciones públicas lo dejan exhausto. Las largas ceremonias le provocan dolores de cabeza tan intensos que debe retirarse a habitaciones oscuras, presionando paños contra su oído mientras los cortesanos esperan en silencio inquieto. La infección ya no va y viene, se ha vuelto constante. Los testimonios contemporáneos describen un olor fétido, secreciones que manchan las sábanas y una hinchazón detrás del oído, caliente, sensible y visiblemente inflamada. Hoy se identificaría esta condición como mastoiditis, una peligrosa extensión de la infección del oído medio hacia el hueso del cráneo. En el siglo XVI se enfrenta con oraciones, compresas y negación voluntaria. No se intenta incisión alguna. No se realiza drenaje. La enfermedad queda atrapada dentro de la cabeza del rey, fermentando lentamente. Sus efectos comienzan a manifestarse. El habla de Francisco empieza a cambiar. Su voz se debilita, a veces se arrastra tras episodios severos de dolor. Se vuelve irritable, confuso, propenso a cambios de humor repentinos. Durante las reuniones del consejo, pierde el hilo de la conversación, quedándose absorto mientras sus tíos de Guisa maniobran el poder a su alrededor. Los ministros murmuran que el rey es gentil, una forma cortés de decir incapacitado. A puerta cerrada, los médicos temen que la infección se propague hacia el interior. María observa el deterioro de su esposo entre el miedo y la soledad. Es una reina consorte en una corte extranjera, unida a un muchacho cuyo cuerpo parece traicionarlo día tras día. Su matrimonio permanece sin consumar, no por falta de ocasión, sino por la enfermedad constante y la inmadurez de Francisco. La sucesión de los Valois, ya frágil, comienza a tambalearse. A finales de 1559, Francisco rara vez está libre de dolor. La fiebre acompaña la infección, a veces tan alta que le provoca alucinaciones. Se queja de zumbidos, vértigo y náuseas. Después de comer, vomita. Su capacidad para mantenerse en pie comienza a fallar. Cuando camina, los sirvientes lo sostienen por ambos lados, y su mano se eleva una y otra vez hacia la cabeza, con los dedos presionando con fuerza, como si solo la determinación pudiera impedir que su cráneo se partiera en dos. Los médicos de la corte discuten en voz baja. Un grupo insiste en que la fuente de la enfermedad debe abrirse y drenarse. Otros se horrorizan ante la idea de tocar la cabeza, convencidos de que semejante intervención acabaría con su vida de inmediato. Al final, prevalece la vacilación. Le extraen sangre, le provocan purgas, ruegan por misericordia. Mientras dudan, la infección avanza hacia el interior, devorando el hueso y acercándose cada vez más al cerebro. Francia parece tranquila en la superficie, pero bajo ella se aproxima a una fractura religiosa. Dentro de los muros del palacio, la verdadera emergencia es fisiológica. El cuerpo de Francisco se deteriora más rápido de lo que el sistema político puede reaccionar. Con cada día que pasa, se vuelve más frágil, más retraído, su figura adelgazando visiblemente. La corona pesa cada vez más sobre un cuerpo ya vencido por un dolor incesante. La muerte aún no ha llegado, pero su dirección es evidente. Francisco II hereda más que la soberanía. Hereda un cuerpo incapaz de sostenerla. La enfermedad que supura en su oído pronto definirá su reinado, convirtiendo una infección oculta en un desastre dinástico. El reino aún no lo sabe,
pero el colapso ya ha comenzado, silencioso e invisible, dentro del cráneo del rey. Para el invierno de 1559, la dolencia ya no se oculta en habitaciones privadas. Lo acompaña a los consejos, a las capillas y a las ceremonias, erosionando su autoridad sin anunciarse. Sentado en el trono, el joven rey aparece rígido y sin color, la mandíbula tensa, la mano elevándose una y otra vez hacia el oído sin darse cuenta, como si se protegiera de un ataque que solo él podía percibir. Los cortesanos interpretan ansiedad, los médicos no. La enfermedad ha superado ya el oído medio. Una hinchazón se forma detrás del mastoides, visible ahora, densa y agudamente dolorosa bajo la piel. Francisco habla de una presión aplastante dentro de la cabeza, comparándola con algo que empuja desde atrás de los ojos. Las fiebres lo atacan por ciclos, dejándolo empapado y tembloroso. A veces su visión lo traiciona. La estancia parece oscilar mientras parpadea con rapidez para estabilizarse. Estos síntomas ya no se asemejan a la debilidad infantil. Son señales de invasión. Políticamente, el reino se fractura. La familia Guisa, tíos de María Estuardo, afianza su control sobre el gobierno, marginando a Catalina de Médici y gobernando en nombre del rey. Francisco, que aún no ha cumplido 16 años, carece de la fuerza y la claridad mental para oponerse. En los consejos, sus respuestas llegan tarde o resultan incoherentes. Repite afirmaciones ya dichas, asiente sin comprender y a veces guarda silencios tan largos que la conversación continúa como si no estuviera presente. La noche trae mayores tormentos. Los sirvientes informan de gritos repentinos en su cámara, de Francisco despertando desorientado, con la cabeza entre las manos y empapado en sudor. Un fluido espeso sigue drenando de su oído, manchando las sábanas con una secreción amarillenta de olor agrio y podrido. Los médicos cambian las vendas a diario, aplicando calor y ungüentos perfumados con la esperanza de atraer la corrupción hacia Vera. En cambio, la hinchazón se endurece, señal de que la infección ha alcanzado el hueso. En marzo de 1560, la tensión política estalla en sangre. La conspiración de Amboise expone la debilidad del trono de los Valois, revelando la ira extendida contra el dominio de los Guisa. Los prisioneros son arrastrados por los pasillos del palacio, sus gritos resonando bajo los mismos techos donde Francisco arde de fiebre. Las ejecuciones se suceden, los cuerpos son exhibidos desde las murallas como advertencia. El rey existe solo de nombre. Los testigos lo describen como ausente y apagado, con la expresión vacía y la mirada perdida. Se queja de un zumbido constante en los oídos y de vértigos repentinos que lo obligan a sentarse o desplomarse. Una vez, mientras lo ayudan a caminar por un corredor, vomita violentamente y casi pierde el conocimiento cuando sus piernas ceden. Los médicos culpan al agotamiento. La realidad es más sombría. La infección avanza hacia el cerebro. Francisco empieza a sufrir confusión y agitación, momentos en los que los rostros conocidos le parecen extraños. Arremete contra los sirvientes y luego rompe en llanto sin motivo. A veces su habla se vuelve confusa, sobre todo después de noches de dolor extremo. Dice que los sonidos le llegan lejanos y apagados, como si el mundo se retirara detrás de una muralla de presión y niebla. Catalina de Médici se muestra profundamente alarmada. Convoca a más médicos, incluidos cirujanos habituados a tratar heridas craneales. Algunos sugieren discretamente la trepanación, la peligrosa apertura del cráneo para aliviar la presión. Otros advierten que tal acción podría precipitar la muerte. No se llega a ningún acuerdo. Una vez más, nada decisivo ocurre. Se reanudan las sangrías.
colocan sanguijuelas detrás del oído. Francisco se debilita aún más. María Estuardo permanece a su lado, impotente ante el deterioro de su esposo. Aún adolescente, aislada en una corte hostil, está casada con un rey cuya enfermedad lo vuelve frágil y distante. Sus aposentos se llenan de susurros y temores no expresados. El matrimonio sigue incompleto, no por elección, sino porque el cuerpo de Francisco apenas puede soportar el esfuerzo de la vida cotidiana. A finales de la primavera, los dolores de cabeza del rey se habían vuelto incesantes. Describía el dolor como aplastante, como si su cráneo se estrechara desde dentro. La luz intensa le causaba un sufrimiento evidente. Los ruidos fuertes lo hacían estremecerse. Su equilibrio empeoraba aún más. Solo podía caminar con ayuda, sus movimientos torpes y vacilantes. La hinchazón detrás del oído se hacía cada vez más notoria. La piel se tensaba y enrojecía, caliente al tacto. En la corte comenzaron a circular rumores. Algunos murmuraban sobre veneno, otros hablaban de castigo divino. Muy pocos comprendían que una infección de oído sin tratar, aparentemente menor, podía devorar el hueso y extenderse al cerebro. Los médicos de Francisco registraron fiebres más altas que cualquier otra que hubiesen observado antes. El delirio las acompañaba. A veces hablaba incoherencias, arañando el aire, suplicando que el dolor cesara. Políticamente, su incapacidad ya no podía ignorarse. Las decisiones avanzaban sin él. Los decretos se le presentaban solo cuando tenía lucidez suficiente para firmarlos. Cuando no la tenía, se posponían o se ejecutaban igualmente. Francia era gobernada alrededor de un rey que estaba siendo destruido desde adentro. A comienzos del verano, la condición de Francisco alcanzó un punto crítico. La infección casi con certeza había penetrado en la cavidad craneal. Su cuello se endureció, signo clásico de afectación meníngea. La fiebre se elevó a niveles peligrosos. Su conciencia oscilaba entre la vigilia y el sueño. Dormía durante largas horas y despertaba confuso. A menudo no sabía dónde estaba ni qué día era, y aún así llevaba la corona. Pero la autoridad real se le había escapado por completo. La dinastía Valois, ya debilitada por las facciones y los conflictos religiosos, enfrentaba ahora una amenaza más elemental: el colapso del cuerpo del rey. Lo que comenzó como un dolor de oído se había convertido en un verdugo silencioso. No era una calamidad repentina, sino un lento asedio biológico, y aún no había terminado. A fines del verano de 1560, Francisco II ya no estaba simplemente enfermo. Su cuerpo se descomponía mientras él seguía vivo. La infección que antes latía en silencio detrás del oído había cruzado un límite fatal, extendiéndose más allá del hueso hacia los sistemas frágiles que regulaban el equilibrio, el pensamiento y la conciencia. El cuerpo del rey se había convertido en un campo de batalla que sus médicos ni comprendían ni controlaban. El dolor era ahora constante. Ninguna postura ofrecía alivio. Francisco permanecía inmóvil durante horas, con el cuello rígido, la mandíbula trabada y la respiración superficial e irregular. La luz se volvió insoportable. Las cortinas se cerraron con fuerza sobre las ventanas, sumiendo sus aposentos en una penumbra interrumpida solo por la luz de las velas. Incluso ese resplandor tenue lo hacía estremecerse. Los sonidos se distorsionaban dentro de su cabeza, resonando con dolor, como si cada palabra golpeara un tejido inflamado. La secreción del oído se volvió más espesa y oscura. Lo que había sido un fluido amarillento se mezclaba ahora con sangre. El olor se hizo inconfundible, dulce, metálico y nauseabundo, el hedor del tejido que muere.
Los sirvientes se contenían al cambiar las sábanas, aunque la disciplina mantenía sus rostros impasibles. Aquello no era una enfermedad común, era putrefacción. Las fiebres de Francisco subían más alto que nunca, a veces rompiéndose de golpe y dejándolo empapado y tembloroso. Durante esos episodios, su mente se fragmentaba. Hablaba con personas ausentes, se dirigía a parientes muertos hacía tiempo, recitaba oraciones incompletas y suplicaba piedad a figuras invisibles. En ocasiones gritaba, apretándose la cabeza, rogando que alguien la abriera y liberara la presión. Los médicos discutían sin cesar. Algunos insistían en que había que drenar quirúrgicamente la infección, pese al riesgo. Otros temían que cualquier incisión cerca del cráneo lo matara de inmediato. En realidad, ambos tenían razón. La enfermedad había avanzado demasiado. Intervenir podía acelerar la muerte, pero no hacer nada la garantizaba. El debate producía parálisis. En su lugar, el rey fue sangrado nuevamente. Le aplicaron compresas de hierbas sobre la hinchazón hasta que la piel se ampolló. Francisco gritaba entre dientes apretados y luego caía en un silencio agotado. Cada tratamiento drenaba la poca fuerza que quedaba en un cuerpo ya vencido. Los síntomas neurológicos se multiplicaron. Un lado de su rostro empezó a hundirse levemente, los músculos flojos y lentos al responder. Su habla se degradó en fragmentos arrastrados, con las vocales alargadas y rotas. Tragar se volvió difícil. Se atragantaba con el agua, tosiendo débilmente mientras los sirvientes lo sostenían. La infección había comenzado a dañar los nervios que controlaban el rostro y la garganta. Caminar ya no era posible. Cuando lo levantaban de la cama, sus piernas temblaban sin control. El vértigo lo asaltaba sin aviso, provocándole oleadas de náusea. En una ocasión se desplomó mientras lo trasladaban, vomitando violentamente antes de perder el conocimiento. Cuando despertó horas más tarde, no reconoció el lugar. Pidió a su madre, aunque Catalina estaba a su lado. María Estuardo observaba la desintegración de su esposo con horror creciente. El muchacho con el que se había casado se desvanecía bajo la fiebre, la confusión y el dolor. Para el otoño, el estado del rey era indudablemente terminal. Su cuello y su espalda se volvieron rígidos, reacios al movimiento, señal de que la infección había inflamado las membranas que rodean el cerebro. Su lucidez parpadeaba de forma impredecible. En ciertos momentos parecía consciente durante unos minutos. Hablaba en voz baja y pedía perdón por su debilidad. Luego su mirada se apagó, su cuerpo se volvió rígido y volvió a hundirse en el delirio. La corte, ansiosa por mantener una apariencia de orden, restringió drásticamente el acceso al rey. Las audiencias programadas se cancelaron en silencio. Los edictos seguían publicándose en su nombre, incluso cuando él ya no estaba presente. Francia era gobernada por completo a través de intermediarios. Su monarca yacía prisionero dentro de su propio cráneo, colmándose lentamente de presión y corrupción. Los médicos notaron temblores en los brazos y las piernas de Francisco, espasmos involuntarios que continuaban incluso mientras dormía. Su pulso se volvió inestable, acelerándose a veces para luego descender a ritmos peligrosamente bajos. Su respiración se volvió superficial, interrumpida por pausas prolongadas que aterraban a quienes velaban junto a su cama. Todos los signos apuntaban a una infección dentro del cráneo, un absceso que se expandía y comprimía, uno a uno, los centros vitales. Por las noches, el rey a veces lloraba, aferrado a las sábanas, susurrando que algo lo devoraba desde dentro. Comprendía que estaba muriendo. Sabía que el dolor no se iría. Rogaba a Catalina que pusiera fin a su tormento. Ella no podía.
Para noviembre de 1560, Francisco II era casi irreconocible. Su rostro se había hundido y vuelto gris, los ojos profundamente encajados, el cuerpo devastado por la fiebre y el hambre. Ya no tenía fuerzas para mantenerse erguido. Cuando hablaba, su voz apenas superaba un suspiro. La saliva se acumulaba en la comisura de sus labios. La infección sin control había invadido casi todos los sistemas de su cuerpo. El rey de Francia había quedado reducido a un cuerpo doliente, su corona sin sentido, su autoridad disuelta por el pus, la presión y la negligencia. La dinastía Valois, ya tambaleante, se balanceaba al borde de la extinción, destruida no por la revuelta ni por el acero, sino por una enfermedad que se pudría dentro de un cráneo real. El deterioro de Francisco II había entrado en su fase final y más brutal. La infección que había destruido su oído y carcomido los huesos de su cabeza ya no estaba contenida. Se había propagado por todo su cuerpo, envenenando su sangre, oprimiendo su cerebro y deshilachando la débil coordinación que aún le permitía hablar, tragar y conservar breves momentos de conciencia. Las cámaras del rey se habían convertido en una enfermería sellada, aislada de la luz y de la verdad. Su cuerpo ya no seguía ningún ritmo estable. La fiebre ardía sin tregua, interrumpida solo por escalofríos violentos que lo hacían temblar incontrolablemente bajo pesadas mantas. Su piel oscilaba entre un calor pegajoso y un frío cadavérico. Los sirvientes registraban episodios en los que su pulso se debilitaba y se detenía. Su respiración se hacía mínima. Sus labios adquirían un tono azulado. Cada crisis parecía definitiva. Sin embargo, seguía resistiendo, suspendido entre la conciencia y el colapso. El daño neurológico se profundizaba. Francisco soportaba largos periodos de delirio en los que su discurso perdía toda coherencia, mezclando pasado y presente, dirigiéndose a figuras que no estaban allí. A veces creía ser un niño otra vez. En otras ocasiones parecía consciente de su estado, susurrando que su cabeza se partía en dos. Suplicaba silencio, oscuridad, alivio ante la presión interminable. Su deterioro físico era innegable. Ya no podía sentarse sin ayuda. Su cuello permanecía rígido, la cabeza inclinada hacia un lado, como si el peso del cráneo se hubiera vuelto insoportable. Tragar se había vuelto peligroso. Los líquidos le provocaban ataques de tos. Le alimentaban con caldos finos servidos con cuchara, gran parte de los cuales se derramaban cuando sus músculos no respondían. La saliva se acumulaba constantemente, y los sirvientes la limpiaban con la eficiencia silenciosa reservada a los moribundos. La hinchazón detrás de su oído empeoraba visiblemente. La piel parecía tensa y descolorida, saturada de infección. En ciertos momentos daba la impresión de que el cráneo mismo podría estallar hacia afuera. Los médicos ya no podían negar que un absceso presionaba contra el cerebro. Aún así, no se practicó ninguna incisión. El miedo a una muerte repentina pesó más que el miedo a una muerte segura. La inacción pasó por prudencia. María, reina de Escocia, permanecía cerca, presenciando la disolución final del muchacho con el que se había casado. Su relación, que nunca llegó a empezar realmente, terminó no en intimidad ni en palabras, sino en silencio y compasión. La corte se aferraba desesperadamente a la apariencia de orden. Las órdenes continuaban circulando con el nombre del rey, aunque las audiencias fueran canceladas por completo y los enviados extranjeros recibieran la tranquila garantía de que su majestad solo necesitaba descanso. En realidad, Francia funcionaba sin su monarca. La autoridad se desplazaba a través de ministros y consejos, esquivando un cuerpo ya incapaz de sostenerla, mientras la corona de los Valois
permanecía sobre una cabeza que se desmoronaba desde dentro. A medida que diciembre se acercaba, la condición de Francisco cruzó un umbral definitivo. Cayó en estados prolongados de inconsciencia. En ocasiones sus ojos permanecían abiertos, apagados y sin foco, como si la conciencia se hubiese retirado y solo el cuerpo quedara atrás. Más de una vez, los presentes creyeron que había muerto. Cada vez, una respiración superficial o un leve espasmo aplazaban el anuncio. Los médicos apenas podían ofrecer pequeñas dosis de opiáceos, administradas con cautela por miedo a suprimir una respiración ya débil. El alivio era mínimo. El sufrimiento no cedía. Al comenzar diciembre de 1560, Francisco II existía poco más que de nombre. Su cuerpo estaba demacrado, sus rasgos hundidos, la piel tensa sobre el hueso. El habla había desaparecido por completo. Su respiración era irregular, interrumpida por largas pausas que congelaban de miedo a los testigos. La infección había cumplido su tarea. Lo que quedaba era solo la retirada final de la vida. La corte esperaba. La historia esperaba. El 5 de diciembre de 1560, Francisco II de Francia murió en Orleans. Tenía 16 años. Tras semanas de agonía, el final llegó en silencio. Una respiración leve, un largo silencio, y después, nada. Los médicos confirmaron lo que no necesitaba confirmación. El rey más joven de Francia estaba muerto, no abatido por la guerra ni por la revuelta, sino por una infección que se le permitió consumirlo sin control. El registro oficial describió su muerte con el lenguaje médico cauteloso de la época. Fiebre, inflamación. En privado, la verdad era conocida. Una simple infección de oído había progresado sin contención, transformándose en mastoiditis y luego en un absceso craneal. El cerebro había sido comprimido, envenenado e inflamado hasta que las funciones esenciales fallaron. Fue un colapso biológico completo, aunque la medicina carecía del vocabulario para definirlo. No se practicó una autopsia completa. El cuerpo de un rey no se abría con facilidad, y la corte de los Valois no tenía interés en revelar los mecanismos de la descomposición real. Sin embargo, la correspondencia de la época registró signos inconfundibles. Una hinchazón extrema de la cabeza, tejido ennegrecido detrás del oído, y un hedor persistente incluso después de la muerte. Estas observaciones, conservadas en cartas e informes, apuntan claramente a una infección intracraneal. La muerte de Francisco no solo puso fin a una vida, desestabilizó una monarquía ya debilitada por las facciones y las tensiones religiosas. Su hermano menor, Carlos IX, heredó la corona siendo niño, sumiendo a Francia en una regencia marcada por la violencia y la guerra civil. María, reina de Escocia, quedó repentinamente viuda y abandonada políticamente, obligada poco después a abandonar Francia y regresar a Escocia, donde la esperaba su propio destino trágico. La dinastía Valois sobrevivió a Francisco II, pero nunca recuperó el equilibrio. Su muerte reveló la vulnerabilidad de una monarquía dependiente de la juventud frágil y de la debilidad heredada. En pocas décadas, la línea se derrumbaría por completo, sustituida por los Borbones. El breve y doloroso reinado de Francisco se convirtió en una lección no escrita, un recordatorio de que las coronas no ofrecen protección frente a la biología. La medicina moderna deja pocas dudas sobre lo ocurrido. Una infección de oído sin tratar, insignificante según los estándares actuales, resultó mortal por miedo, ignorancia y negligencia. Los antibióticos lo habrían salvado. En el siglo XVI no existían. En su lugar, la sangría y la oración aceleraron su decadencia, mientras la infección avanzaba sin obstáculos. Francisco II no fue un maldito, ni un incompetente, ni un débil de voluntad.
Fue un adolescente cuyo cuerpo colapsó bajo condiciones que nadie a su alrededor podía comprender del todo. Su sufrimiento fue prolongado por la misma institución destinada a protegerlo, una corte paralizada por el ritual, la reverencia y el miedo a intervenir. Hoy, sus retratos muestran a un joven frágil, de mirada incierta. Ocultan la realidad. Meses de dolor implacable, confusión y colapso físico se esconden bajo la seda y la ceremonia. Detrás del boato había un cuerpo devorado por la infección, un sistema nervioso sitiado y una mente lentamente aplastada por la presión y la fiebre. La historia de Francisco II de Francia no es la de una ejecución ni la de una gloria de campo de batalla. Es más silenciosa y más perturbadora. Es la historia de cómo la negligencia desmantela el poder, de cómo una dinastía puede depender de la salud de un solo cráneo, y de cómo la biología sigue siendo indiferente a las coronas. Su reinado terminó como comenzó, no en triunfo, sino en fragilidad. Y dentro de ese cuerpo frágil, la monarquía Valois reveló su verdad más humana. Ninguna ceremonia puede impedir que la carne falle cuando se permite que la podredumbre crezca sin control.